Mi familia me ignoró por años. No es una exageración ni una forma dramática de decir que no me hacían mucho caso. Me ignoraban de verdad. Era como si yo no existiera, como si mi presencia fuera simplemente una sombra en la casa donde crecí. Tengo 2 hermanos mayores y una hermana menor. Siempre hubo una jerarquía muy clara. Mi hermano mayor era el orgullo de mi padre, deportista, carismático, el típico hijo que todos admiran. Mi hermana mayor era la favorita de mi madre, inteligente, elegante, siempre perfecta en cada reunión familiar. Y la menor, bueno, la menor era la bebé, la consentida, la que nunca hacía nada mal. Y luego estaba yo. No era malo en nada, pero tampoco destacaba. Sacaba buenas notas, pero no las mejores. No era problemático, pero tampoco divertido. No generaba historias que contar en la mesa. Era simplemente olvidable. Recuerdo una vez, en la escuela, cuando gané un concurso de ciencias. Llegué a casa emocionado, con el trofeo en la mano, esperando al menos un bien hecho. Mi padre estaba viendo televisión. Mi madre hablando por teléfono. Les dije que había ganado. Mi padre asintió sin mirarme. Mi madre dijo, qué bien, cariño, mientras seguía hablando con su amiga. Dejé el trofeo en la mesa de la cocina. Nadie lo volvió a mencionar. Ese fue el momento en el que entendí algo importante: si quería algo en la vida, tendría que conseguirlo sin esperar reconocimiento de ellos. Con el tiempo, dejé de intentar impresionarles. Dejé de buscar su aprobación. Me volví más callado, más observador. Empecé a pasar más tiempo solo, leyendo, aprendiendo cosas por mi cuenta. Descubrí algo que cambiaría mi vida: la programación. No fue algo glamuroso. No hubo un momento épico. Fue más bien una tarde cualquiera, en una computadora vieja que apenas funcionaba. Pero algo hizo clic. Me di cuenta de que podía crear cosas desde cero. Sistemas, páginas, ideas que cobraban vida solo con lógica y paciencia. Y lo mejor de todo, no necesitaba la aprobación de nadie para hacerlo. Mientras mi familia seguía con sus dinámicas, yo me encerraba en mi mundo. Aprendía de tutoriales, foros, cursos gratuitos. Fallaba, volvía a intentar y volvía a fallar. Nadie me guiaba, nadie me felicitaba, nadie siquiera sabía lo que estaba haciendo. Y eso, de alguna manera, me hizo más fuerte. Porque cada pequeño logro era mío. Solo mío. Si alguna vez te has sentido invisible como yo en ese momento, te invito a que te suscribas, dejes tu like y comentes tu experiencia, porque no eres el único y tu historia también merece ser escuchada. Pasaron los años. Terminé la escuela sin hacer ruido. Nadie esperaba gran cosa de mí, así que tampoco hubo presión. No hubo fiesta, no hubo celebración especial. Solo otro paso más en una vida que, para ellos, parecía irrelevante. Decidí no ir a una universidad prestigiosa como mis hermanos. No porque no pudiera, sino porque no quería endeudarme ni seguir el camino que ellos consideraban correcto. Elegí aprender por mi cuenta, trabajar en proyectos pequeños y construir algo desde abajo. Al principio fue duro. Trabajaba en cosas mal pagadas, proyectos pequeños, clientes difíciles. Dormía poco, dudaba mucho. Hubo noches en las que pensé que quizás mi familia tenía razón al ignorarme, que tal vez no era lo suficientemente bueno. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba ese trofeo olvidado en la mesa de la cocina. Y seguía. Poco a poco, empecé a mejorar. Mis habilidades crecieron. Mis proyectos empezaron a destacar. Conseguí clientes mejores, luego empresas más grandes. Empecé a ganar dinero. No mucho al inicio, pero lo suficiente para mantenerme y seguir creciendo. Lo interesante es que mi familia nunca preguntó. Nunca se interesó por lo que hacía. Para ellos, yo seguía siendo el mismo chico invisible. Y yo, dejé que lo siguieran creyendo. Pasaron más años. Fundé mi primera empresa. Fracasó. Perdí dinero, tiempo y energía. Nadie en mi familia se enteró. Volví a intentarlo. Segunda empresa. También falló. Aprendí más. Me volví más resistente. La tercera vez, algo cambió. Encontré una idea que funcionaba. Algo que resolvía un problema real. Trabajé sin descanso. Días, noches, fines de semana. Sacrifiqué comodidad, relaciones, estabilidad. Pero esa vez funcionó. La empresa creció. Rápido. Más rápido de lo que esperaba. Llegaron inversores, oportunidades, expansión. Y con ello, dinero. Mucho dinero. No de la noche a la mañana, pero sí en un periodo de tiempo que todavía hoy me cuesta asimilar. Para cuando me di cuenta, mi vida era completamente distinta. Tenía libertad financiera. Podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera. Y sin embargo, nunca se lo dije a mi familia. No porque quisiera esconderlo, sino porque nunca hubo un espacio donde compartirlo. Nunca preguntaron. Nunca escucharon. Así que guardé silencio. Hasta ese día. Acción de gracias. La familia reunida, como siempre. La mesa llena, las mismas conversaciones de siempre. Mi hermano mayor hablando de sus logros deportivos. Mi hermana mayor contando sus éxitos profesionales. Mi hermana menor siendo el centro de atención con sus historias. Y yo, sentado, escuchando. Como siempre. En un momento, alguien mencionó el dinero. Inversiones, salarios, gastos. Una conversación superficial, casi automática.
Y entonces, sin pensarlo demasiado, lo dije. Este año cerré un acuerdo por $145 millones. El silencio fue inmediato. Mi hermana se quedó con la boca abierta. Literalmente. Mi madre dejó el cubierto en el plato. Mi hermano frunció el ceño. Y mi padre simplemente se quedó inmóvil. Como si no hubiera entendido lo que acababa de escuchar. Pensaron que estaba bromeando. Mi hermana soltó una risa nerviosa. ¿En serio?, preguntó. Yo asentí. Saqué el teléfono, mostré cifras, contratos, pruebas. No dije nada más. No hacía falta. El ambiente cambió por completo. De repente, yo ya no era invisible. Las preguntas empezaron a caer una tras otra. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué no dijiste nada? ¿En qué trabajas exactamente? Era casi irónico. Durante años, no hubo interés. Ni una sola pregunta. Y ahora, no podían dejar de hablarme. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario y dale like, porque lo que viene después es donde todo realmente cambia. Mi madre empezó a decir lo orgullosa que estaba de mí. Mi hermana intentó conectar conmigo hablando de negocios. Mi hermana mayor quiso saber si podía invertir conmigo. Incluso mi hermana menor, que siempre había sido distante, empezó a tratarme con una cercanía que nunca antes había mostrado. Y mi padre finalmente habló. Me miró fijamente y dijo, no sabía que tenías eso dentro de ti. No supe cómo responder. Porque la verdad era simple, siempre lo había tenido. Solo que nadie se había tomado el tiempo de verlo. La cena continuó, pero ya no era la misma. Yo tampoco lo era. Y ellos empezaron a verme de una forma completamente distinta. Pero aquí está lo curioso. Nada de eso cambió como me sentía realmente. Porque el reconocimiento que llegó ese día, llegó demasiado tarde. No era lo que había estado buscando. No era lo que necesitaba. Yo ya había construido mi vida sin ellos. Sin su aprobación. Sin su apoyo. Y aunque era agradable, en cierta forma, ser finalmente visto, también era vacío. Porque no era un reconocimiento por quien era, sino por lo que tenía. Después de esa noche, intentaron acercarse más. Llamadas, mensajes, invitaciones. Interés. Mucho interés. Pero ya no era lo mismo. La distancia que se había creado durante años no. Después de esa noche de acción de gracias, todo cambió, pero no de la forma en la que cualquiera imaginaría. Durante años, había deseado ser visto, ser escuchado, ser reconocido. Y cuando finalmente ocurrió, no se sintió como una victoria, se sintió como una revelación incómoda. Porque entendí que no me estaban viendo a mí, estaban viendo el número. Los $145 millones. Y eso pesa de una manera diferente. Los días siguientes fueron extraños. Mi teléfono, que normalmente estaba en silencio, empezó a sonar constantemente. Mensajes de mi madre preguntando cómo estaba. Llamadas de mi hermano, solo para ponerse al día. Mi hermana enviándome artículos sobre inversiones, como si siempre hubiéramos compartido ese interés. Incluso familiares lejanos que no sabía que existían aparecieron de repente con saludos cálidos y preguntas cuidadosamente disfrazadas. Y yo, respondía. Educado, correcto, pero distante. Porque en el fondo sabía que ese interés no era nuevo, solo estaba activado por algo nuevo. Una semana después, mi padre me llamó. No era algo habitual. De hecho, creo que en años nunca había recibido una llamada directa de él. Dudé unos segundos antes de responder. Hola, dije. Hubo un silencio breve al otro lado. He estado pensando en lo que dijiste en la cena, respondió finalmente. Su voz era distinta, más baja, menos firme. Deberíamos hablar. Acepté. Quedamos en vernos en un café. Llegué unos minutos antes. Me senté y observé el lugar. Era curioso, tantas veces había estado solo, y ahora ese silencio se sentía diferente. No incómodo, pero sí cargado. Cuando mi padre llegó, lo noté inmediatamente. No era el mismo hombre que recordaba. No físicamente, sino en la forma en la que se movía, en cómo evitaba el contacto visual al principio. Se sentó frente a mí. Pidió un café. Y durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Si alguna vez has vivido un momento así, incómodo pero lleno de cosas no dichas, deja un like y suscríbete, porque lo que pasó después no fue lo que esperaba. Finalmente, él rompió el silencio. No sabía nada de tu vida. No era una pregunta. Era una afirmación. Yo asentí. Nunca preguntaste, respondí, sin agresividad, pero sin suavizarlo. Él bajó la mirada. Supongo que pensé que no estabas haciendo nada importante. Esa frase, en otro momento de mi vida, me habría destruido. Pero ahora, solo la escuché. Sin rabia. Sin sorpresa. Porque era exactamente lo que había sentido durante años. Y ahora sí lo estoy, dije. No como una provocación, sino como una verdad simple. Mi padre asintió lentamente. Sí, ahora sí. Hubo otro silencio. Pero esta vez, no era vacío. Era pesado. Lleno de años que no se podían recuperar con una conversación. Me equivoqué contigo, dijo finalmente. No fue dramático. No hubo lágrimas. Pero fue honesto. Y de eso sí que no lo esperaba. No supe qué decir de inmediato.
Porque durante tanto tiempo había imaginado ese momento, esa especie de disculpa, y ahora que estaba ahí, no sabía qué hacer con ella. Sí, respondí finalmente. Te equivocaste. No lo dije con dureza. Lo dije con calma. Porque ya no necesitaba que esa frase cambiara nada. La conversación continuó. Hablamos de mi trabajo, de cómo había empezado, de los fracasos, de las empresas que no funcionaron. Por primera vez, mi padre escuchaba de verdad. Hacía preguntas. Prestaba atención. Pero había algo que no podía ignorar, todo eso había estado ahí durante años, y él había elegido no verlo. Cuando nos despedimos, me dijo algo que se me quedó grabado. Me gustaría conocerte mejor. No respondí de inmediato. Solo sentí. Porque la verdad era que, no sabía si eso era posible. Esa misma semana, mi madre organizó una comida familiar más íntima. Solo nosotros. Según ella, para reconectar. Cuando llegué, noté el esfuerzo. Todo estaba cuidado, preparado. Demasiado perfecto. Como si intentara compensar años en una sola tarde. Mis hermanos estaban diferentes. Más atentos. Más interesados. Pero también, más calculadores. Mi hermana mayor fue la primera en abordar el tema. He estado pensando en invertir, dijo, con una sonrisa. Tal vez podríamos hacer algo juntos. Mi hermano no tardó en sumarse. Sí, podríamos crear algo en familia. Tú tienes el conocimiento, nosotros podríamos aportar, no terminó la frase, pero no hacía falta. Todos entendíamos lo que quería decir. Dinero. Oportunidad. Acceso. Y ahí fue cuando lo vi claro. No era solo reconocimiento lo que había cambiado. Era la dinámica completa. Ya no era el invisible. Ahora era el recurso. El activo. La puerta a algo más grande. Y eso era aún más peligroso. Si estás viendo cómo cambia la actitud de las personas cuando algo en tu vida mejora, comenta ahora mismo, porque esto se pone aún más intenso. Respiré hondo antes de responder. No voy a hacer negocios con la familia. El silencio fue inmediato. Mi madre intentó suavizarlo. Cariño, solo están sugiriendo, lo sé, la interrumpí con calma. Y mi respuesta es no. No hubo discusión abierta, pero el ambiente cambió. De repente, la calidez se volvió más fría. Más tensa. Más real. Porque ahí es donde se revelan las verdaderas intenciones. La comida continuó, pero ya no era una reunión familiar. Era una negociación fallida disfrazada de convivencia. Y yo, ya no estaba dispuesto a jugar ese juego. Con el paso de los meses, las cosas se estabilizaron. Las llamadas disminuyeron. Los mensajes también. El interés volvió a su nivel natural. Y eso, curiosamente, me dio paz. Porque confirmó lo que ya sabía. No había cambiado quienes eran. Solo había cambiado lo que yo representaba para ellos. Y al establecer límites, dejaron de ver valor en acercarse tanto. Pero esta historia no termina ahí. Porque el verdadero cambio no ocurrió en mi familia. Ocurrió en mí. Empecé a cuestionarme muchas cosas. No sobre el dinero, ni el éxito, sino sobre las relaciones. Sobre qué significa realmente ser visto. Ser valorado. Ser importante para alguien. Porque había pasado de ser invisible, a ser indispensable, y en ninguno de los dos casos me sentía genuinamente conectado. Así que hice algo que nunca había hecho antes. Empecé a construir relaciones desde cero. Pero esta vez, siendo completamente yo. Sin ocultar, pero tampoco presumiendo. Conociendo personas que no sabían nada de mi pasado, ni de mis números, ni de mi historia familiar. Y fue ahí donde encontré algo que nunca había tenido, conexiones reales. Personas que me escuchaban sin esperar nada a cambio. Que valoraban mis ideas, mis errores, mis historias, no mis resultados. Y eso no tiene precio. Porque al final, el dinero puede cambiar como te ven los demás, pero no puede obligar a nadie a verte de verdad. Esa es una decisión que cada persona toma. Y muchas, simplemente no la toman. Con el tiempo, volví a ver a mi familia. En reuniones, eventos, momentos puntuales. La relación mejoró, en cierto modo. Más respeto. Más cuidado. Pero siempre con una distancia invisible que ninguno de los dos lados cruzaba. Y está bien. Porque no todas las historias tienen que terminar con una reconciliación perfecta. Algunas terminan con entendimiento. Con aceptación. Con límites claros. Y eso también es una forma de paz. Hoy, cuando miro atrás, no siento rencor. Tampoco nostalgia. Siento claridad. Porque entendí que no necesitas que todos crean en ti, solo necesitas creer tú. Y a veces, ser ignorado no es una maldición, es una ventaja disfrazada. Te da espacio. Sí. Después de todo lo que pasó, pensé que ya había entendido completamente a mi familia, a mi pasado, y sobre todo, a mí mismo. Pensé que ya no había nada más que pudiera sorprenderme, que ya había alcanzado ese punto donde todo encaja, donde todo tiene sentido. Pero estaba equivocado. Porque la vida no funciona así. Justo cuando crees que ya has cerrado un capítulo, aparece algo que te obliga a reabrirlo. Todo comenzó unos meses después de haber establecido esa distancia con mi familia. Mi vida era tranquila. Mi empresa seguía creciendo, pero ya no era una obsesión. Había aprendido a delegar, a confiar en otras personas, a no vivir atrapado en el trabajo como antes. Tenía tiempo. Tiempo real.
Y por primera vez, no sabía exactamente qué hacer con él. Una mañana, mientras revisaba correos, encontré uno que no esperaba. No era de un inversor, ni de un cliente, ni de alguien del trabajo. Era de mi hermana menor. La misma que durante años apenas había interactuado conmigo más allá de lo superficial. El asunto era simple: necesito hablar contigo. No decía más. No explicaba nada. Solo eso. Dudé. No porque me sorprendiera que me escribiera, sino porque no sabía qué versión de ella iba a encontrar. La que apenas me veía o la que apareció después del dinero. Aún así, respondí. Quedamos en vernos. Cuando llegó el día, elegimos un lugar neutral. Ni su casa, ni la mía. Un café tranquilo, lejos de todo lo familiar. Cuando la vi entrar, noté algo distinto. No era la misma actitud de las reuniones familiares. No había esa sonrisa forzada, ni esa energía calculada. Parecía nerviosa. Se sentó frente a mí. Durante unos segundos, no habló. Solo jugaba con sus manos, como si estuviera organizando lo que iba a decir. Si alguna vez has sentido que alguien está a punto de decir algo importante, algo que puede cambiarlo todo, suscríbete y deja tu like, porque este momento fue exactamente así. Finalmente, levantó la mirada. No vine a hablar de dinero. Eso me tomó por sorpresa. No porque fuera imposible, sino porque era lo último que esperaba. Asentí, dándole espacio para continuar. Vine a hablar de nosotros. Esa frase, esa palabra. Nosotros, era algo que nunca había existido realmente entre nosotros. Siempre habíamos sido individuos en la misma casa, pero no una conexión real. Sé que no estuvimos ahí para ti, continuó. Y no voy a justificarlo. Su voz temblaba ligeramente, pero no se detenía. Yo tampoco te vi. Y eso es algo con lo que he tenido que vivir desde aquella cena. No dije nada. Solo escuché. Porque por primera vez, no había defensas, no había excusas, no había interés oculto. Solo, verdad. Al principio pensé en hablarte por lo que tienes, admitió. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que eso solo haría todo peor. Respiró hondo. Así que estoy aquí sin nada que pedir. Ese momento fue extraño. Porque no estaba preparado para eso. Había construido una especie de escudo, una forma de analizar cada interacción con mi familia como si hubiera siempre una intención detrás. Y ahora, no sabía dónde colocar eso. Entonces, ¿por qué ahora?, pregunté finalmente. Ella bajó la mirada unos segundos antes de responder. Porque me di cuenta de que si no lo hago ahora, probablemente nunca lo haga. Hubo un silencio. Pero no era incómodo. Era necesario. Como si ambos estuviéramos entendiendo algo al mismo tiempo. No espero que todo cambie, añadió. Solo, quería que supieras que lo veo ahora. Esa frase. Lo veo ahora, era todo lo que había esperado durante años. Pero en ese momento, no me afectó como pensé que lo haría. No hubo una liberación emocional, ni una sensación de cierre. Hubo calma. Porque ya no necesitaba eso para sentirme completo. Y tal vez, por eso mismo, ahora sí podía aceptarlo. Gracias por decirlo, respondí. No fue un discurso largo. No fue dramático. Pero fue sincero. La conversación continuó. Hablamos de cosas pequeñas, de recuerdos, de momentos que nunca habíamos compartido realmente. Por primera vez, no éramos dos extraños en la misma familia. Éramos dos personas con la intención de entenderse. Y eso marcó una diferencia enorme. Después de ese encuentro, algo empezó a cambiar. No de golpe. No de forma mágica. Pero sí de manera constante. Mi hermana empezó a formar parte de mi vida de una forma diferente. Sin presiones. Sin expectativas. Solo, presente. Y curiosamente, eso empezó a influir en el resto de la familia. Mi madre dejó de intentar impresionar y empezó a escuchar más. Mi hermano, aunque más lento, comenzó a mostrarse menos competitivo y más auténtico. Incluso mi padre empezó a hacer algo que nunca había hecho antes, preguntar cómo estaba, sin ningún otro motivo. Pero aquí es donde la historia toma un giro que no esperaba. Porque justo cuando todo parecía encontrar cierto equilibrio, recibí una llamada que lo cambió todo. Era de un número desconocido. Normalmente no respondo, pero algo me hizo contestar. Hola. Hubo una pausa al otro lado. ¿Eres tú? La voz era desconocida, pero había algo en el tono que me resultaba inquietantemente familiar. Sí, ¿quién habla?, pregunté. Otra pausa. Más larga esta vez. Soy alguien que también fue invisible. Esas palabras me dejaron completamente en silencio. Si has llegado hasta este punto, comenta ahora mismo y dale like, porque lo que viene a continuación redefine todo lo que creía saber. No entiendo, respondí. Lo harás, dijo la voz. Pero no por teléfono. Y antes de que pudiera decir algo más, colgó. Me quedé mirando el teléfono durante varios segundos. Intentando procesar lo que acababa de pasar. No tenía sentido. No había contexto. No había explicación. Pero había algo claro, no era casualidad. Durante los días siguientes, no dejé de pensar en esa llamada. Revisé contactos, correos, incluso registros antiguos. Nada. Ninguna pista. Y sin embargo, la sensación no desaparecía. Era como si algo del pasado, algo que no había visto, estuviera a punto de salir a la superficie.
Una semana después, llegó una carta. Sí, una carta física. Sin remitente claro. Solo mi nombre escrito a mano. Eso, por sí solo, ya era extraño. Pero lo que había dentro lo era aún más. Era una fotografía. Antigua. Desgastada. En ella aparecía mi familia. Todos. Mis padres, mis hermanos y yo. Pero había algo más. Alguien más. Una figura al fondo. Alguien que no recordaba. Alguien que no debería estar ahí, y sin embargo, estaba. Detrás de la foto, había una frase escrita: nunca fuiste el único. Ese fue el momento en el que entendí que mi historia no era solo sobre ser ignorado. Era sobre algo mucho más profundo. Algo que había estado oculto durante años. Y justo cuando creía que ya lo había superado todo, estaba a punto de descubrir que apenas había empezado. Y si esta historia te está atrapando tanto como a mí en ese momento, suscríbete, comparte y deja tu like, porque lo que viene después no solo cambia la historia, cambia todo.